buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora que usted esté viendo o escuchando este sermón. Va a ser importante que usted busque una Biblia para resaltar los versículos que vamos a leer. Si quiere, busque alguna lapicera y algo en que anotar para que lo que vamos a hablar en esta oportunidad le quede grabado de una manera más práctica. Hoy me gustaría que tengamos algunas reflexiones en algunos versículos de Filipenses que nos permitan reflexionar acerca del gozo del cristiano. Sí, el gozo del cristiano debe ser una de las características que resaltan más a simple vista en cualquier cristiano. Sí, los cristianos deben vivir alegres a pesar de. Desde otra perspectiva, los cristianos deben vivir alegres porque. Y hoy vamos a ver algunos por qué resaltados en la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4, vamos a leer. Le repito, es importante que usted tenga su Biblia con usted. Si no la tiene, haga una pausa y búsquela. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Otras versiones dicen: alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, alégrense. ¿Sí? La carta a los Filipenses muestra el gozo como una característica distintiva de la vida cristiana. ¿Por qué estaba tan alegre Pablo si cuando escribía esta carta estaba preso, injustamente preso por causa del Evangelio? Porque el gozo cristiano no tiene que ver con nuestras circunstancias temporales, ¿sí? No tiene que ver con nuestras circunstancias actuales. Tiene que ver con lo que el cristiano es en Cristo Jesús. Repito, es importante que nosotros veamos al gozo como una característica de la vida del cristiano. Y la carta de los Filipenses, algunos la han llamado la epístola del gozo por las constantes referencias que hace al gozo del creyente. Vamos a ver una descripción del gozo cristiano que nos presenta esta carta. En primer lugar, el gozo en orar por otros. Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4 dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sí? Orando con gozo por ustedes. Pablo se alegraba de poder orar por sus hermanos en Cristo. Y hay gozo en poder hablar con Dios y saber que somos escuchados. Partimos de esa base, ¿sí? Saber que Dios, el Dios dueño de todo y Señor sobre todo lo que pasa, nos escucha, ya nos hace sentir contentos. Ahora, por orar por otros me hace sentir más sensible y menos egoísta, ¿sí? Pablo no está diciendo solamente la alegría en orar, sino en orar por los demás, ¿sí? Y es importante que usted ore siempre, sí, por sus cuestiones, pero eso es lo más normal. Siempre oramos por lo nuestro y pedimos por lo nuestro porque queremos que el Dios nos ayude cuando nosotros lo necesitamos. Ahora, lo menos común es orar por otros. Orar por otros nos va a permitir ser más sensibles y nos va a poder desenfocarnos de nosotros mismos, ¿sí? Y enfocarnos en que hay una vida más allá de nosotros mismos. Una vez escuché una anécdota que la anoté porque me gustó mucho, de una enfermera que le enseñó a orar a un muchachito que estaba internado en un hospital, y la enseñanza de esta enfermera, una piadosa creyente, cambió radicalmente la vida de este muchacho para siempre. El muchacho no tenía futuro, que estaba de alguna manera, que tenía conocimiento de la fe, pero estaba en una situación muy, muy precaria en todos los ámbitos de su vida. Y este muchachito pasó de ser
un joven depresivo y amargado, resentido, a ser un hombre próspero y lleno de gozo. Casi todo el trabajo que esta piadosa mujer, hacía para orar, lo hacía con las manos y usaba sus manos como un esquema de oración, y cada dedo representaba a un sector. Y esta enfermera le enseñó a este muchacho que el pulgar, a la hora de orar, utilizaba sus manos, y el pulgar era el que tenía más cerca y le recordaba que orara por sus personas más próximas, ¿sí? Sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus familiares más directos, por su cónyuge. El índice, que es el dedo que utilizamos para señalar, representaba a todos sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus parientes y personas que veía con frecuencia, que normalmente se veía tentado a señalar con el dedo para indicar y señalar cosas que estaban mal en ellos. Bueno, este dedo los hacía acordar de orar por esas personas que veía con frecuencia. El mayor, que es el dedo más alto, para ella representaba a la gente más importante, que tendrían que ver con los gobernantes y los dirigentes en todas las esferas de la vida: su patrón, el intendente, gobernador, presidentes a nivel general, personas que están en la esfera de poder, podríamos decir. El anular, que es el dedo más débil, lo saben bien los pianistas, porque es el dedo que más les cuesta para oprimir una tecla. Representaba a los que están en pruebas, dificultades o enfermedades, ¿sí? Y lo invitaba a orar por los más débiles, a los que ellos que estaban pasando por alguna necesidad. Y el meñique, que es el más pequeño y el menos importante, para la enfermera representaba a ella misma, como diciendo lo menos importante a la hora de orar tenía que ver con pedir para ella misma. Bueno, quizás usted lo pueda ayudar a reflexionar en el gozo, o pueda experimentar, si no lo hace, el gozo de orar por los demás, acordándose de tantas personas que hay alrededor de usted. Quizás usted, como la mayoría de los cristianos, orar significa simplemente pedir por usted o pedir para usted. Puede probar y experimentar, como decía Pablo, en el gozo de orar por todos los demás, ¿sí? Qué poca práctica tenemos en procurar quizás el bienestar ajeno antes que nuestro personal. En segundo lugar, el gozo en predicar de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Yo lo tengo anotado aquí en la versión de lenguaje actual. Dice, hablando de aquellos que predicaban a Cristo, quizás algunos sinceramente y otros no, dice Pablo: sean sinceros o no, están anunciando el mensaje de Cristo, y eso me hace sentirme muy feliz. El gozo en predicar a Jesucristo. Cuando uno experimenta una gran bendición, su primer instinto es compartirlo. Si usted se entera de una oferta en el supermercado, o alguna oferta de alguna verdulería, o alguna noticia que pueda cambiarle para bien la vida a alguien, lo primero que hace es compartirla. Quizás llama por teléfono, mensaje de texto, lo comparte en sus redes sociales. Normalmente nos hace sentir bien compartir buenas noticias que pueden cambiarle algo a alguien para bien. Nos encanta dar buenas noticias. ¿Y sabe qué? Este es el significado literal de la palabra evangelio, ¿sí? Evangelio significa buenas noticias, ¿sí? Ahora, qué alegría nos da saber que se predica el evangelio en todo el mundo para que otros conozcan de Cristo. Hágalo personal. Tenga la alegría de compartir la mejor de las noticias, que tiene que ver con lo que Cristo hizo en usted y lo que potencialmente el Señor Jesucristo puede hacer por todas las personas que por medio de Él quieran acercarse al Padre, ¿sí? Y pueden alcanzar la salvación que tan generosamente Él vino a ofrecernos. Repito, el gozo de predicar a Jesucristo quizás sea una de las cosas que más lo pueden alegrar a usted.
y a mí también, por supuesto. En tercer lugar, el gozo de la fe. Dice Filipenses 1:25, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahora, si el Evangelio no nos hace felices, nada lo puede hacer, ¿sí? No hay nada más alegre, o no hay noticia más alegre que las buenas noticias del Evangelio, ¿sí? Es una redundancia, ¿no? Pero el Evangelio implica por sí mismo buenas noticias. Las cosas terrenales solamente nos pueden traer alegrías pasajeras, ¿sí? Pero nuestra fe nos mantiene gozosos más allá de las circunstancias temporales. Dice Salmos 34:5, los que miran al Señor quedan radiantes de alegría. Habla de una perspectiva desde el punto de vista óptico, ¿sí? Las personas que miran al Señor quedan radiantes de alegría. La fe del cristiano lo impulsa a tener un corazón feliz y un rostro radiante, ¿sí? Usted conoce las buenas noticias del Evangelio. Usted tiene la obligación de estar feliz solamente por conocer lo que el Señor Jesucristo hizo por los hombres, pero específicamente lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. En cuarto lugar, el gozo de los cristianos en íntima comunión unos con otros. Filipenses capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Salmo 133, versículo 1 dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, ¿sí? No existe la paz para nadie donde se han roto las relaciones y hay peleas entre las personas, ¿sí? Evidentemente una familia destruida es una familia donde la única clase de relación que hay entre sus miembros o entre las personas que los componen es peleas, agresiones o silencios, porque también una forma de agresión o de cortar la paz es simplemente no hablando a la otra persona, ¿sí? No existe paz. Nadie puede estar bien. Nadie, ni las personas malas ni más resentidas pueden estar bien cuando están mal con otra persona, ¿sí? ¿Le ha pasado a usted? ¿Sí? Qué incómodo es sentirse lejano a alguien que tiene que ver todos los días, en su trabajo, en la iglesia, en su propia familia. Pero en contraparte no hay panorama más maravilloso que el de una familia en la que todos están vinculados en el amor mutuo, ¿sí? Si usted en su iglesia hay una persona, un grupo de personas con las que usted no les dirige la palabra, ¿sí? O usted está distanciado, quizás tenga que ver la forma de acercarse, porque evidentemente no le hace bien a usted estar en esa posición respecto a una relación que tendría que ser más fluida e íntima, ¿sí? Porque tienen en común mucho más que asistir a la misma iglesia. Somos diferentes en tantos sentidos, pero tenemos una misma fe y una misma esperanza, ¿sí? Cristo nos ha salvado de la misma manera y vamos camino al mismo lugar. El gozo en sufrir por Cristo, en quinto lugar. Filipenses capítulo 2, versículo 17, algo extraño para la mente humana lo que dice Pablo aquí. En la versión lenguaje actual dice, Filipenses 2:17, ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Ahora, si esto llega a suceder, seré muy feliz, dice Pablo, y quiero compartir esa alegría con ustedes, ¿sí? Si tengo que morir, ¿sí? Si me llegan a matar por causa de lo que yo estoy predicando, para mí va a ser como una ofrenda que yo le doy a Dios. Ahora, si esto pasa, voy a estar feliz de la vida por hacer esto. Quizás usted ha escuchado hablar de Policarpo, uno de los primeros mártires de la fe,
en la hora de su martirio en la hoguera, Policarpo oraba y decía, y quedó registrado en varias de sus biografías, decía: te doy gracias, Padre, porque me has considerado digno de esta hora. El sufrir por Cristo es un privilegio que nos ofrece la oportunidad de demostrar, sin lugar a dudas, nuestra lealtad para con nuestro Señor y colaborar con la edificación del reino de Dios. Ahora, quizás a nosotros hoy Dios no nos está mandando a morir o a sufrir por el Evangelio, porque quizás hoy, gracias a Dios por supuesto, no nos toca vivir una realidad tan hostil para con el Evangelio, pero sí nos toca hacer sacrificios en pro del crecimiento del reino de Dios. Y a veces ese sacrificio implica dejar de tener tiempo para mí o sacrificar tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, de muchas maneras, para hacer crecer el reino de Dios. Y este sufrimiento tiene que causarnos un gozo. Hubo una época de mi vida donde los domingos para mí eran muy exhaustivos, porque trabajaba muy mucho. Me acuerdo, a la mañana temprano aquí en la iglesia teníamos la cena del Señor a las 9 de la mañana. Tenía que levantar tarde, temprano por supuesto, y después del mediodía empezaba mi raíz con algunos acompañantes, entre ellos la que hoy es mi esposa, Claudia, y me acuerdo que teníamos que viajar. Primero hacíamos 15 kilómetros hasta un lugar que se llamaba Quirós y teníamos la cena del Señor y una clase bíblica con los niños. De ahí viajamos 70 kilómetros de Frías para tener cena del Señor con los poquitos creyentes que había y tener una clase bíblica. De ahí volvíamos hasta San Antonio de la Paz, 30 kilómetros de Frías, y teníamos la cena del Señor y una reunión más. Habíamos tenido ya 4 cenas del Señor, tantas reuniones, clases bíblicas, y me acuerdo que volvíamos a Frías cerca de las 11, 12 de la noche a veces, totalmente abatidos, pero me acuerdo cuando llegábamos a Frías, el cansancio no era nada comparando con el gozo que yo tenía de el deber cumplido. Y fue mucho tiempo, ¿sí? Y hoy quizás el Señor no me exija tanto desde la exigencia de tiempo. Ahora, cualquier cosa que usted le ofrece al Señor es una ofrenda que el Señor lo va a recompensar, pero la ofrenda en sí a usted le tiene que traer alegría. No estoy dejando nada, no estoy perdiendo nada dándole algo al Señor, solamente estoy invirtiendo en el reino de Dios. Por último, el gozo en recibir atención y cuidado de otros, ¿sí? Dice Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Este gozo no consiste tanto en la ayuda en sí misma, sino en el hecho de que se acuerden y se preocupen por uno. Este es el gozo que podríamos producirle a otros mucho más a menudo de lo que hacemos. Si es tan hermoso recibir atención y cuidado de otros, ¿por qué no empezar a ofrecerlo? ¿Sí? Me acuerdo una piadosa mujer de la iglesia que su ministerio era acordarse siempre de los demás y siempre con buenos gestos, acordarse de sus cumpleaños, hacerles regalitos, simplemente para hacer sentir bien a las personas y para hacerles sentir que eran importantes, ¿sí? Por lo menos para otros. Y un punto que me había olvidado, Filipenses 4.1 nos habla del gozo del que ha ganado a otro para Cristo. Filipenses 4.1 dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Cuando dice mi corona, está hablando como si fuera mi medalla, mi premio, ¿sí? Los filipenses eran el gozo y la corona de Pablo porque había sido él el instrumento para traerlos
a Jesucristo, que es el gozo de los padres, de los maestros, de los predicadores, de traer a otros a los pies del Señor Jesucristo, ¿sí? El gozo del maestro de escuela dominical, de clase bíblica, que logra, ¿sí?, por medio de una clase, que algún niño se convierta y acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. El gozo de alguien que le ha compartido el mensaje del Evangelio a un compañero de trabajo, luchando contra la vergüenza que a veces nos puede producir esto. El evangelismo cristiano no es una obligación, sino un gozo. Que el Señor nos esté ayudando a que reflexionemos más en el gozo del cristiano, que no tiene que ver tanto con lo que hemos recibido, sino con lo mucho que nosotros podemos dar. Porque fíjese que la mayoría de las cosas que Pablo está mencionando aquí, que son razones para alegrarse, tienen que ver con cosas que uno puede hacer por los otros y no tanto en lo que Dios ha hecho por nosotros, que evidentemente es muy amplio. Pero reflexionamos demasiado en lo que Dios ha hecho por nosotros con motivos para alegrarnos, y poco reflexionamos en lo mucho que nosotros podemos ofrecer a otros y a Dios para alegrarnos. Vamos a terminar este momento con una oración. Señor, te damos gracias, Señor, por tenernos en cuenta como medio para poder compartir el mensaje del Evangelio. Las buenas noticias que nosotros hemos recibido han cambiado el rumbo de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder compartir estas noticias para que la verdad se siga difundiendo en tiempo y espacio. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser luz en este mundo en tinieblas. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y los siga guiando y acompañando.